aplauso fuerte al Señor, aleluya. Y durante la predicación dígale al Señor, lléname, lléname, lléname con tu poder, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Entiendo lo que dice mi hermano Sam, que para poder, hermanos, entrar en la presencia del Señor hay que concentrarnos en Él. A veces las cosas no nos dejan, la corbata muy apretada. No sé, yo no sé de ustedes, pero a veces el moño está muy apretado. Y oigo que la alabanza diría a mí, muévete, muévete en la presencia de Dios. Gózate, gózate en la presencia de Dios. Suéltate, suéltate en la presencia de Dios. Alábale, alábale. Yeah, you get it, you get it. Se entiende, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Y todo es para la honra y gloria del Señor. Dando una enseñanza sobre de alabanza y adoración, nos dimos cuenta de que el Señor no necesita nuestra alabanza. Como que nos sorprende eso, como que un terremoto, como que me sacaron el tapete, me lo movieron. Si usted cree que su Dios necesita la alabanza y la adoración, estamos bien equivocados. La alabanza, hermanos, nos lleva hacia la presencia de Dios. Si usted no le alaba, Él sigue siendo Dios. Si usted no le adora, Él sigue siendo todopoderoso. Él no existe cuando usted empieza a aplaudir, Él ya existe. Él no viene cuando usted empieza a cantar, ya está aquí el Señor. La alabanza nos lleva a la presencia del Señor. La adoración trae al Señor en nuestros medios. Y ese viene siendo el trabajo de cada director de música, de cada cantante, de crear una atmósfera de alabanza y adoración. No me canso en decirlo, lo hemos repetido muchas veces, pero queremos que se preparen para cuando estemos en la presencia de Dios, físicamente. Porque aquí en tierra podemos sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Amén, amén. Y damos gracias al Señor, hermanos. Nuestro hermano Chávez está aquí en nuestros medios. Sigamos orando que el Señor haga un milagro completo en nuestro hermano. Oremos por todas las personas, hermanos, que han sentido o han tenido esas debilidades en su salud. Nuestro hermano y hermana Ponce, otras personas, ¿verdad? Hermana Cabrera. También que no se ha sentido muy bien. Estamos pidiendo que el Señor sea el que haga un cambio grande en ella. Hermano Moisés, que tuvo una cirugía y pues va caminando pero muy lentamente. Vamos a pedir que el Señor lo sane completamente. Alguien más levante su mano en fe ahorita mismo y diga, ya estoy sano. Dígalo, ya estoy sano. Por sus llagas ya somos sanos. Amén, amén. Hermanos, tomen su asiento unos cuantos minutos. Ya al pasar en la oración vamos a pedir que todos los guerreros de fe rodeen a las personas que han de venir en este lugar con sus necesidades. Y entre ellos vamos a orar también por nuestra hermana Rita, que tiene una infección que el doctor no puede curar. ¿Is that true? El doctor no le puede dar medicamentos porque todo lo que le ofrecen está alérgica a ello. Entonces, pues el doctor como que si se lava las manos, dice, pues no sé qué hacer contigo, pero el Señor sí sabe. Thank you, sir. Dice el hermano Rodríguez que ella no es alérgica a la sanidad. Y hay que creerlo en fe. Tenemos también aquí unas hojas de personas que han sido contactadas por nuestro hermano Ismael. Vamos a estar pidiendo por ellos también cada uno que el Señor sea el que abra las puertas. Si solamente se presentan con una necesidad, una conversación así, como quien dice genérica, ¿cómo estás? Yo bien, ¿tienes necesidad? Sí, ora por mi mamá. Pero que el Señor toque esas oraciones, que el Señor haga un cambio grande, un cambio drástico. Y pues vamos a estar orando por toda necesidad. Hermanos, también quiero darles gracias, muchas gracias por lo que hicieron el día de ayer. Buen número que estuvo aquí, les agradecemos todo lo que hacen a favor de su servidor. Y pues nos gozamos y nos llenamos y
¿qué más les puedo decir? Un picot, creo. O será un topo chico, un agua mineral con limón, no sé si necesitamos, pero wow, tremendo, estuvo muy sabroso. Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Yo no sé cuántos han tenido la dicha o desdicha, no sé cuál será, el privilegio de haber, ya sea por ignorancia o por error, haber lavado toda la ropa roja, blanca, azul, amarilla, y las hermanas ya están porque saben que el varón un día puso una toalla roja con todo lo que era blanco y todo salió rosita. Nadie sabe de lo que estoy hablando. Cuando se mezcla toda la ropa, que nosotros siendo varones a veces no entendemos que ¿por qué separar la ropa? Me acordé de aquel joven que después de regresar al colegio le preguntaron: ¿qué aprendiste en el colegio, mijo? Dice: pues aprendí a que toda la ropa no se lava a la misma vez, porque después de ello hay que usar pura ropa rosita. ¿Qué pasó? Se tiñó bien lo que era el color rojo, se mezcló con lo blanco y ya no era fácil de salir, no era fácil de quitarse. Y pues aprendió también este joven, dice que la segunda lección que aprendió era de que todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Muy cierto. Sabemos que ningún tipo de querer arreglar, por más que quiera uno, queda bien ya lo que fue de seda, lo que fue de otro material, quizás muy fino, para que quede blanco de nuevo otra vez, como que ya no trabaja eso, y pues se siente muy caritativo y lo mete en la bolsa para el Goodwill, porque quiere bendecir a alguien más. Así nos pasa cuando ya no tenemos el uso para ello, lo echamos fuera. Mira, el Señor me tocó. No te tocó el corazón, es la conciencia que te dice: no puedo ver esa ropa porque me regañaron tan feamente porque lo hice, que todo salió rosita. Hay algo en la Biblia que nos habla acerca de ello también. Mirando la palabra del Señor, Isaías capítulo 1, ahí empieza desde el versículo 1 hacia el 17, hablando acerca de ciertas cosas que vamos a tocar solamente un puntito pequeño de ellos. Pero miramos que en el versículo 18 al 20 la palabra del Señor dice de la siguiente manera: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, ¿cuántos rebeldes hay aquí? Dígame amén. ¿Lo hacemos de nuevo? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Palabra de Dios. Mirando lo que viene siendo una introducción pequeña, aquí tenemos al profeta Isaías, quien ministró durante el siglo 8 en un tiempo muy turbulento en la historia de Israel. Mirando la palabra del Señor, nos damos cuenta que la nación ya había abandonado de corazón lo que eran los caminos del Señor, viviendo en el pecado, la idolatría y otras cosas. Miramos que cuando hablamos de lo que es Isaías capítulo 1, nos damos cuenta que cada versículo que estamos tocando en ese capítulo, desde el 1 hasta el 17, eso es como una crónica de lo que es la rebelión, lo que es el pecado, lo que viene siendo la vida de quien era Judá en ese momento. Miramos que el versículo 2 habla acerca de que el pueblo vivían abiertamente en rebelión en contra del Señor. En el versículo 3 rehusaron conocer o reconocer a Dios, y espiritualmente eran más, por decir así, tontos que los animales. Léalo, usted se va a dar cuenta que hay palabras más bruscas, pero queremos ser gente gentil. El versículo 4 dice que se habían olvidado de el Señor y que lo habían provocado a lo que era la ira. El versículo 5 dice que habían rehusado responder a lo que era el castigo de el Señor. A riata y riata y riata espiritual, el pueblo todavía no hacía lo que tenía que hacer por el Señor.
En el versículo 5 y 6 del primer capítulo, ahí dice que estaban enfermos espiritualmente, necesitaban ayuda desesperadamente. El versículo 7 al 8 dice que la violencia llenaba todo lo que era la tierra en aquel mundo entonces conocido. Del versículo 9 al 10, en muchas maneras habían hechos más viles, más pecadores, más faltos que las ciudades antiguas de Sodoma y de Gomorra. Versículo 11 al 15, sus servicios religiosos ahora eran algo abominable al Señor. En el versículo 9 miramos también que la única cosa que mantuvo lo que era aquel mandato era un remanente de los judíos fieles que habían permanecido, como dice la alabanza, de la fidelidad del Señor. Habían permanecido fiel al Señor porque ellos todavía tenían en su corazón el temor a Jehová. Era un número pequeño, pero seguía todavía alabando, glorificando a su Señor. Quizás no muy diferente a esta iglesia. No son muchos los que vienen a alabar al Señor, no son muchos los que vienen a glorificarle, pero déjeme decirle, si en ese momento había un remanente, quizás en este hay otro remanente que sabe quién es Dios Todopoderoso. En medio de este comentario triste, un comentario que lamentable, miramos un hecho muy maravilloso que surge en medio de todo esto. Este pueblo, quienes era el pueblo del Señor, quienes en un momento dado habían escogido al Señor porque Él los había escogido a ellos, eran bendecidos por el Señor. Y miramos que Israel hubiera sido fiel a su llamado, seguir a paso, a diario, lo que el Señor había pedido y dado como un mandato, buscar cómo remendar esa relación rota con su Dios. Pero en lugar de buscar remendar y reconciliarse con el Señor, miramos que este pueblo siguió más y más hundiéndose en lo que era la miseria y el pecado. Miramos que esa es una historia que se repite una y otra vez. En aquel momento, cuando leemos la palabra del Señor en aquellos días, siempre era una distinción de 20, 30, 40 años a la vez que iban hacia el camino del Señor, se olvidaban del Señor y servían al enemigo, servían la idolatría, pecaban en contra del Señor y luego regresaban una vez más y luego otra vez más regresaban a lo que era el pecado. ¿Qué miramos? La historia real de la vida de Israel. Un pueblo pecaminoso, un pueblo que necesitaba ser limpiado de su pecado. Y miramos que no fueron ellos quienes se acercaron al Señor. Fue el Señor quien llegó a ellos y les dice: venid, estemos a cuenta. Fue un mandato dado por el Señor: venid luego, vamos a arreglar este asunto. Dios sabía y podía ver que la rebelión los iba a llevar mucho más lejos de lo que ellos imaginaban. Los iba a llevar a lo que era el pecado, y luego el juicio de Dios caería sobre el pueblo de Israel. Él ya miraba el castigo, ya miraba la condena, ya miraba su condición. Pero no se daba cuenta Israel que la palabra venid era un imperativo, era un mandato. Dios estaba queriendo alcanzar a este pueblo pecaminoso. Les estaba llamando que regresaran hacia Él. Estaba extendiendo su mano para ayudarles a salir del lago cenagoso. Y miramos en la palabra del Señor que esa es una invitación que no debe de ser ignorada. Ni en aquel momento ni en el nuestro. Si el Señor está llamando, hay que aceptar esa invitación que Él tiene para su pueblo. El pueblo de Israel había rompido lo que era el pacto con su Señor. Había fallado una y otra vez, no pudo cumplir con el contrato. Y Dios había iniciado el procedimiento legal en contra de ellos. Tenía unos cargos muy fuertes. Miramos en la escritura del 1 al 17, cargos pesados, cargos serios, que no había ninguna salida de ellos. Eran culpables de lo que el Señor estaba diciendo. Y declara su caso el Señor en contra del pueblo desde el 1 al 17, pero ahora les dice: pero hay una salida, hay un remedio a todo esto. Venid, venid luego, estemos a cuentas.
Estar a cuentas es un término legal también. Quiere decir, vamos a arreglar esto antes de ir ante el juez. Vamos a arreglar esta situación. Vamos a tratar de arreglarlo para no tener otros problemas más graves, más serias. Vamos a salir de este problema para no tener que compadecer delante del tribunal. Les está ofreciendo una oportunidad, al igual que a nosotros, de arreglar la situación antes de llegar al juicio. Si son razonables, si ellos pueden con su mente capaz y cabal honrar su pacto con el Señor, Él despide todos los cargos, los restaura a un lugar de lo que es la hermandad, lo que es el compañerismo, arreglar la relación entre Él y su pueblo. Si tan solo pudiesen arrepentirse de sus pecados, si tan solo pudiesen cambiar sus caminos, si tan solo pudiesen hacer algo diferente y contrario, Dios los iba a recibir y los iba a restaurar. Qué hermoso que servimos al Dios de la restauración. Si no fuese así, no estuviésemos hoy en su santo templo. Si el Señor no hubiese restaurado nuestras vidas, ¿dónde estaríamos? Ya mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Miramos que la Escritura nos habla acerca de lo que es esa grana. Miramos que la palabra grana y carmesí se refieren al colorante para teñir. Miramos que eso era lo que extraían de cierto marisco, cierta concha, pero también lo que era extraer de cierto insecto. Miramos que cuando se toma lo que es el material o la ropa o la fábrica blanca, empiezan a teñirlo con estos colores, y lo que es teñido con eso del extracto de esos elementos ya no puede regresar a ser blanco de nuevo. Esos colores son colores que son muy llamativos, pero también son muy permanentes. Ningún esfuerzo humano puede cambiar el color de lo que ha sido teñido por la grana, o lo que ha sido teñido por aquello del carmesí. Y sabemos que es algo muy difícil para nosotros querer arreglar lo que tenemos aquí de tierra, en nuestra tierra, lo que viene siendo nuestra casa, nuestra ropa, nuestras pinturas. El otro día tuvimos que limpiar muy bien unos carros que se nos pintaron por ahí. Ahí estamos tallándole y echándole la seda y haciéndole polish con las máquinas. ¿Por qué? Por el descuido de permitir que algo le cayese sobre lo que era un vestuario blanco y limpio. Me pongo a pensar yo, si Israel, que vio la mano del Señor a diario, que vio el milagro, la maravilla, los prodigios a diario, no cuidaron su vestuario, ¿cómo estaremos nosotros hoy? ¿Cómo está nuestro vestuario hoy? Lo estamos guardando, que nada caiga encima, que no vaya a ser salpicada por alguien, alguna tinta, alguna mugre, algo que haya por aquí. Nos estamos cuidando. Miramos que los pecados de Israel, al mencionarlos, eran de un grado al otro, pecados sencillos, pero seguían siendo pecados. Una mentira blanca sigue siendo mentira, sigue siendo pecado. No crea que hay una mentira piadosa por ahí, sigue siendo mal, y por esa mentira piadosa quizás termine en un infierno piadoso. No hay tal cosa. Sigue siendo infierno, sigue siendo pecado. Hay que cuidarnos de lo que viene siendo esas artimañas del enemigo para hacernos pecar en aquellas cosas. Miramos que a pesar de lo que era ese pecado, Dios todavía quería limpiar a su pueblo. Dios todavía quería hacer algo grande con ellos, porque eso del carmesí, lo que era rojo, lo que era el color grano, ¿verdad? Nos damos cuenta que venía siendo la sangre que había escurrido por las manos del pueblo de Israel por sus pecados. Lo que era la matanza, la homicidia, lo que eran otros pecados comparados a lo que era matar a alguien. Si alguno odia a su hermano, es peor que un homicida. Estarán mis manos llenas de sangre, Señor, y no queremos mirar ni enseñar, pero serán más blanca como la nieve, dijo el Señor. Dios dice que si su pueblo, el pecado de su pueblo fuere como ese grano, miramos que entonces vendrían a ser más blanca que la nieve. Sabemos que nadie perdona pecado más que Dios. Se repite eso una y otra vez en la palabra.
Lo que viene siendo ese pecado en nuestra vida es como si alguien hubiese agarrado tierra o lodo y lo hubiese envuelto o movido en su ropa y le está picando para que se meta hacia adentro, que no vaya a salir. Pero así es el pecado. Así como el rojo no sale de lo que es el vestuario blanco y disfigura y cambia el color natural, así es el pecado en la vida del ser humano. Va disfigurando, va cambiando su color natural. Miramos que ningún poder humano puede removerlo, quitarlo. En otras palabras, el pecado puede ser perdonado y el alma haber hechose más limpio que la nieve, tan solo si el Señor hace el milagro. Ya que el blanco, el color blanco siempre ha sido una pureza en la historia del hombre, de lo que es inocencia, de lo que es ser puro. Miramos que nosotros deberíamos de ser esas personas que buscan siempre limpiarnos más todavía, así como el salmista había dicho: lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántos quieren ser lavados por la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren regresar a un estado normal y natural de lo que era ser limpios en la presencia de su Salvador? Porque así como desciende la nieve del cielo, así desciende el perdón de nuestro Salvador. Así como desciende esa nieve, desciende lo que es la gracia y la misericordia, y ha de ser recibida porque viene del Padre Celestial. La palabra hebrea para carmesí se dice que se llama tola. Viene teniendo un doble significado. La palabra primaria en lo que es el hebreo viene siendo lo que es un gusano, el insecto, la palabra tola. El segundo término tiene que ver con ese color carmesí. Miramos que viene siendo una palabra que se compuso para querer describir lo que pasaba en aquel mundo del Mediterráneo, donde allá se buscaban esos animalitos y las conchas a la vez para poder sacar ese cierto color, para poder sacar un color fuerte. Se dice que para sacar ese color de lo que era lo rojo vivo, el carmesí, era de ese animalito, de un bicho, de ese gusanito, que tenían que o molerlo o hervirlo para que saliese lo que es el color de él, y luego usar ese color en lo que era la ropa. Miramos que cuando se pone ese color sobre de uno, como cuando uno quizás, yo no sé de los varones que quieran andar boleando sus zapatos ahí después de haberse puesto la corbata y la camisa blanca. Creo que yo soy el único que hace ese error, que sin pensarlo y le cae algo. Bueno, vamos más para allá. ¿A cuánto les gusta el menudo? ¿Cuánto les gusta portar lo que comen? A veces lo traemos por encima de la camisa, la corbata bien metida en lo que era el caldito del frijol. O cuando se nos cae. It's just me, isn't it? Solo yo soy el único que le pasa esto. A veces, cuando estás comiendo pizza, joven, never mind. Ya saben, ¿verdad? Que si algo cae, se le va a manchar su vestuario. Y eso, hermanos, imagínense, si tan solo es un caldito, no hay mucho problema. Pero cuando es algo que es rojo, un buen menudazo que hacen las hermanas Orcas en la cocina, algo de unas enchiladas bien picosas y que le hace splatter, you have it all over your shirt, ya toda la enchilada ahí está. ¿Qué comiste? Never mind, ya lo veo. Así nos pasa. Quizás así es también en la presencia del Señor. Se presenta uno y el Señor dice: ¿qué comiste? Ya sé. Pecado. Estás bien manchado. Hay que limpiarlo. Si el Señor lo limpia, si echa fuera lo que viene siendo esa tinta, si viene echando fuera el colorante, lo que es el Señor, entonces dice que puede restaurarnos a lo que era antes, esa lana, el color de lana natural, original, de lo que viene siendo esa borreguita. Si nosotros también podemos, hermanos, creer la palabra del Señor, miramos que cuando el Señor empieza a ofrecer al pueblo de Israel este intercambio, si tienes pecado, tienes mal, dámelo, yo te doy algo mejor por ella. Es darte un intercambio de ropa, un vestuario nuevo, una túnica blanca. ¿Quién no quiere tener un nuevo vestido, una nueva camisa?
Miramos que es condicional. Cuando el Señor describe lo que es el pecado de Israel, siendo como aquel traje que ha sido ahora manchado por el carmesí o por la grana. Miramos, ¿verdad? Que es cosa que se ensucia ahí y nada lo puede limpiar, nada lo puede sacar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando se trata de lo que viene siendo eso de la grana, dice que el significado de la grana, aparte de ser lo que era el color rojo, era decir que era algo teñido doble, dos veces. Una no era suficiente, mételo otra vez. ¿Cuánta gente no anda doble teñido del pecado en el mundo hoy? Bien teñido de lo que viene siendo el color del pecado. Pero si tan solo pudiesen responder a lo que es el mandato del Señor, venir y estemos a cuentas. Quiero ser más blanco que la nieve, Señor. ¿Quiénes dicen eso? Quiero ser más blanco que la lana, Señor. ¿Quiénes pueden decirle al Señor: tú tienes la habilidad para cambiarme, para hacerme limpio, para quitar mi pecado? Pero es condicional, es condicional. Miramos en el versículo 20 que dice que si rehusas y te rebelas, serás devorado por lo que es la espada, porque la palabra del Señor lo ha hablado. Pero si eres presto, si quieres y lo haces como estamos hablando, eres obediente, entonces vas a venir de un libre albedrío a resolver tu situación, tu cuenta. Créalo, hermano, que si usted no paga una multa de haberse estacionado en un lugar equivocado, lo van a venir a buscar. Tarde o temprano ese pecado te va a alcanzar. Si es así en la tierra, ¿cómo será la presencia del Señor en la corte del cielo, donde el Señor mismo está buscando a ver quién no ha confesado su pecado, quién no ha arreglado su mal, quién se estacionó mal y cometió infracción de mis leyes espirituales? Si eres obediente, si entras en este pacto, comerás el bien de la tierra, junto con el perdón de nuestros pecados. Miramos en la palabra del Señor que vamos a recibir aquí en tierra lo que son las bendiciones temporales, que el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a ayudar. Vamos a recibir lo mejor que esta tierra pueda producir, porque estamos dándole al Señor el todo. Estamos adorando al Señor, viviendo sana y santamente en su presencia. Tenemos un cuadro quizás en nuestra vida de tranquilidad y paz. ¿Quién no quiere paz? ¿Cómo está el mundo ahorita? De patas para arriba. Que no hay paz en los hogares, no hay paz en los lugares de trabajo, no hay paz en aquellos lugares donde uno quiere votar para el nuevo presidente. Miramos en las noticias hoy que hubo otra bomba, otro suicidio allá en Afganistán, donde 50 y tantas personas buscaban una identification, buscaban su identificación para poder votar. Entró el enemigo, vamos a llamarle el diablo, a destruir 49 vidas con una bomba. No hay paz. Y es la razón quizás cuando vemos en la palabra del Señor que en aquel día, cuando digan: al fin tenemos seguridad y paz, que es cuando entra la destrucción. ¿Por qué? Porque el mundo está buscando lo que es paz. Sin embargo, el Señor te puede dar paz en tu mundo hoy. El Señor puede darte una tranquilidad hoy. Puedes estar gozando de la vida, una llenura del Espíritu Santo hoy. El Señor puede producir bendiciones materiales hoy. Puede producir bendiciones espirituales hoy. Si tan solo eres capaz o digno, quizás no digno, porque si eres digno, entonces no mereces eso. Se hablaba de lo que era el perdón. Una predicación que escuché acerca del grupo Hamás. Les preguntó un predicador, les dice: ¿por qué es que tu gente se explota? ¿Por qué es que tu gente hace el daño en esos lugares de los mercados, de los centros? Dice: porque esa gente no merece el perdón, dijo el líder de Hamás, del Medio Oriente. Y el predicador dice: si lo merecen, entonces no es perdón. Fíjese nomás, ¿cuántos pensamos que somos merecedores del perdón del Señor? Y el Señor dice: no lo mereces, por eso te lo doy. No lo mereces, eres vil, eres una persona mala, eres una persona que continuamente en el corazón hay vil y maldad y pensamiento impío. No mereces, pero te lo voy a dar porque no lo mereces. Si no haces caso, vas a ser devorado por la espada. El Señor ya había visto lo que iba a pasar con Israel.
Porque miramos que a final de cuentas Israel no hizo caso. Israel siguió viviendo ese ciclo vicioso de un día sí, otro día no. Servir al Señor sí y luego servir al Señor no, hoy no, estoy muy ocupado. Espero que no sea ese el caso con nosotros, porque miramos que la palabra del Señor se cumple a diario en las vidas de los seres humanos. Si le adoras, le bendices, si estás viviendo tras los preceptos del Señor, hay bendición. Cuando no está la bendición es cuando estamos viviendo a la manera del ser humano, a la manera que me parece mejor a mí y las cosas no me salen bien. Quiero culpar a alguien, pero yo soy el culpable. Vas a ser devorado por la espada de tus enemigos, y el que lo habló lo va a cumplir. ¿Por qué es necesario todo esto? ¿Por qué es necesario? Apocalipsis 19 del 7 al 9. Esa es la palabra del Señor. Si queremos juntar todo lo que hemos dicho por la necesidad de tener que ser limpios, miramos que en el Antiguo Testamento ellos esperaban entrar en lo que era el seno de Abraham, el lugar del paraíso. En el tiempo de Cristo en adelante nos damos cuenta que hay un lugar de descanso, pero al final habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Por qué tener que limpiarnos? ¿Para qué limpiarnos? Solo para poder ser admitidos en ese lugar. ¿En qué manera? Let's see if I got this, brother. I don't need the key for this one. This is good. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al ¿Sí se fija? ¿Por qué tenemos que estar limpios en la presencia del Señor? ¿Quién se quiere casar con una novia que se metió por un socatal ahí, se cayó en lo que era el zacate verde ahí en el venue y se manchó todo el vestuario? Está verde ahora y el novio la mira como que wow, what happened there? O viene después de haberse topado con quizás un pastel. El pastel se cayó, pero cayó sobre de ella, y viene la esposa, la novia lista para casarse, y el esposo está diciendo al novio, maybe you should change. ¿Qué dirá el Señor de nosotros al aparecer ahí? Déjeme arreglarme el velo porque todavía Cuando entra la novia no se viene componiendo el velo, ya viene compuesta. Paz de Cristo. ¿Para dónde va con eso? Hay que prepararnos antes de entrar en lo que es la boda del Cordero. Si es cierto en lo espiritual, es cierto en lo material también. A veces venimos a la iglesia, hermanas, queriendo poner el velo a la última hora, ya en el altar, quizás hasta orando se pone el velo allí para prepararse. Si así fuese el día de la boda, quién sabe si ahorita estuviese casada. Y no hubo amén, hermano Berelleza. No hubo amén. Somos testigos de eso. Pero nos ponemos a pensar, ¿cómo estamos en la presencia del Señor? ¿Estamos listos para recibir al Rey o no? ¿Cómo está mi vestuario? ¿El vestido estará blanco o está teñido? O quizás está un poquito rosita porque lo lavé con un trapo rojo. ¿O está salpicado de lo que es el pecado? ¿Cómo está mi vestuario delante del Señor? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted eso? Hemos compuesto alabanza, hemos escuchado tanto. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mi pecado. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame. A veces no queremos decir que tenemos maldad, porque me hace ver vil, me hace ver más pecador. Hablábamos de esto el otro día, obispo. El martes que quienes estuvieron aquí, creo que vale la pena repetirlo. El martes que estuvimos aquí estábamos hablando acerca de lo que era el hombre, aquel fariseo que se justificaba delante del Señor. Jesucristo lo vio tan importante que dijo, hay que hablar de esto. Mira, quiero que ustedes entiendan algo.
Y se llegó el momento cuando el fariseo entra a la oración y allá por atrás está también el pobre publicano, el que había vendido su vida, su alma, su deseo a lo que era el imperio romano para cobrar impuesto a su misma gente. Pero nos damos cuenta en la palabra del Señor que el tiempo donde eso está ocurriendo es cuando después de lo que era el sacrificio que se hacía en lo que era el tabernáculo, el sumo sacerdote estaba muy ocupado haciendo lo que tenía que hacer. Después entra en el lugar santísimo, empieza a rociar ahí las cosas con la sangre del cordero. Está en la presencia del Señor pidiendo oración por 3 horas por el pueblo, 3 horas seguidos. Miramos que Zacarías en el Nuevo Testamento empieza a cuestionar a la gente: ¿dónde está el sacerdote? Porque no ha salido. Ni se daban cuenta que él estaba teniendo una experiencia, una plática con el ángel acerca del niño de Elizabeth. Pero ese es el momento cuando todos están, el fariseo y el publicano, en el lugar del atrio, orando, esperando a ver si sale el sacerdote. Oh Señor, que salga. Me imagino yo que pobre Elizabeth estaba: ¿qué le pasó a mi esposo, Señor? No te lo lleves todavía, es muy joven, no me has dado criatura, no, necesitamos tu bendición. Siempre orando, pero pasan las 3 horas y no sale Zacarías. Está hablando con el ángel, pero la gente no sabe eso. Ese es el momento antes de que sale el sacerdote para decir: fue un éxito todo. Y el Señor está hablando de que el publicano y el fariseo están orando. Están orando. Es el momento cuando ya entró el sacerdote dentro de lo que era el lugar santo para hacer el oficio que tenía que hacer. Y es el momento cuando todos están orando y aquel fariseo está diciendo: te doy gracias porque no soy pecador. No soy pecador. No me hiciste como estos que pecan tanto. Soy un hombre reconocido, soy uno de los líderes religiosos, soy un policía de la ley de Moisés. Te doy gracias porque yo doy diezmo y doy un poquito más. ¿Te has fijado, Jehová? Tú sabes que yo te doy más. Ayuno 2 veces a la semana. Hago lo que tengo que hacer. Pero mírame cómo estoy. Y solo por tu gracia puedo mirarme así. Y dice el Señor Jesucristo en su parábola que aquella persona, el publicano, que estaba atrás, dice que ni se golpeaba, ni levantaba la mirada. Dice que se golpeaba el pecho, hincado. Y lo curioso de esto es de que cuando se trata de lo que es el castigo del hombre o la mujer en aquel tiempo, en ese lugar de Israel o el Medio Oriente, como lo hemos nombrado, dice que solamente las mujeres se golpeaban el pecho. Los hombres se rapaban, se quitaban la barba, se rasgaban los vestuarios, pero nunca se pegaban el pecho. Y aquí está un publicano haciendo un gesto medio vergonzoso. Y lo que está diciendo, que en el griego se dice halastatoi emoi, dice: sé propicio a mí, pecador. Algunos han querido traducirlo en decir que estaba diciendo: ten misericordia de mí. Pero la palabra original no es así. Dice: sé propicio a mí. Lo que quería decir este publicano era de lo que está pasando allá atrás ahorita. El sacrificio que se está elevando ante ti, el incienso que se está ofreciendo, tómalo como si fuese de mi parte. Como que yo soy el que estoy haciendo eso. Yo sé que soy pecador. Yo entiendo que te he fallado. Sé que mi propio pueblo no me ama porque cobro impuesto. Sé propicio a mí. Tómalo como si fuese mi sacrificio, Señor. Fíjese nomás, el momento de estar dando gracias o pidiendo la intercesión del Señor, ahí está el publicano haciéndolo. Y el que debería de haber hecho eso estaba gozándose de que él no era como el pecador. Y luego se hace la pregunta: ¿quién de estos se fue justificado a casa por Dios? El Señor dice: el que estaba golpeándose el pecho. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente estaban en sintonía. Estaban buscando lo que era que el Señor mirara con gracia, que el Señor mirara con ese perdón que no merecemos. Pero al no merecerlo,
que lo otorgara era una bendición. Ahora sí me puedo ir de aquí justificado porque el Señor me ha perdonado. Desde que conocimos lo que fue el bien y el mal en nuestras vidas, ha habido tiempos quizás de que hicimos cosas sin saber y otras a sabiendas. Pecados de omisión o pecados de ignorancia. Cada uno puede mirar hacia atrás y ver, ¿verdad?, que en el pasado había cosas, experiencias que nos hacían sentir pecador. Ningún lavado de jabón, ningún limpiarse, meterse al baño, una manguera, agua caliente, nos podía limpiar, porque no era en la carne, era la conciencia. Quizás hemos nosotros llegado en un momento en nuestra vida pensando que si pudiésemos llegar a una inocencia, cierta inocencia si fuese posible, como antes de haber entendido lo que era el pecado, el bien y el mal. De no hablar, tener esa actitud, esas palabras malas quizás que ofenden, esos hechos, esa condición que ahora ya no puede ser deshecha. Ya lo entendimos, ya lo platicamos, ya lo conocimos. Y quizás en nuestra vida haya ese momento donde uno está diciendo, ¿cómo sería si no hubiese tenido esa experiencia? ¿Cómo sería mi vida si yo no hubiese vivido de esa manera? ¿Cómo hubiese sido nuestra vida si hubiera aceptado al Señor a una edad más temprana? Déjeme decirle algo, que la bendición de este pasaje bíblico sigue siendo la bendición del día de hoy. El Señor sigue buscando lo que es aquella persona que va a responder a la invitación abierta. Cuando Él dice venid y estemos a cuenta, Él está buscando aún todavía al pecador. Y si usted quiere, déjeme decirle, Isaías, aunque fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, venía a ser un evangelista en ese momento, porque estaba diciendo, vengan, mi Dios les puede cambiar la vida, entréguense, Él puede cambiarte, quitarte el pecado, hacerte una persona mejor. Estaba evangelizando las nuevas del Señor, que Él cambia la vida, que Él cambia el destino, que cambia todo lo que hay en nuestra vida. Y nos sigue amando a pesar de si es Israel, 17 versículos de pecado, acusaciones. Quizás para nosotros sean más de 17 o 17 años de pecador, o 17 yo no sé qué, cosas serias, infracciones de la ley del Señor. Él sigue diciendo, a pesar de ello te quiero perdonar, a pesar de ello quiero renovarte, a pesar de lo que has hecho y el rechazo que has demostrado, quiero cambiar tu vida porque te amo. Te amo. Fíjese que en la palabra del Señor viene siendo un tema primordial sobre todo, pero es un tema que va conectando uno y otra cosa en lo que es la Biblia entera. Que Él está presto para quitarnos el pecado y alejarlo, como dice el Salmo 103:12. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Solo Dios puede hacer eso. Él es capaz de lavarnos en su sangre preciosa. Jesucristo nos declara ser limpios y santos. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Quiere y está presto para limpiarnos de todo pecado. 1 Juan 1:7. Él quiere liberarnos de lo que es la condenación, de lo que era la amenaza del infierno, de lo que estamos viviendo abajo de esa condenación. Romanos 8:1 y el 5:9. Él quiere hacer esto y lo hizo todo posible. Todo posible. Y fíjese nomás cómo trabaja la cosa. Dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Watch this, this is weird, so weird.
El pecado nos mancha. A Israel le decía: tus manos sangrientas, eres un sanguinario, lo que has hecho, las matanzas. Si miramos la historia de Israel, nos damos cuenta que algunos sacrificaban sus hijos a Moloch, a otros dioses extraños, que no eran ni dioses, eran falsos. La sangre que está en tus manos, lo único que lo puede lavar es la sangre que Jesucristo iba a derramar. Amazing. La sangre solo puede ser lavada por la sangre de Cristo Jesús. Solo Él nos limpia, solo Él nos lava, solo Él nos da el poder de levantarnos y decir: recibo el perdón que no merezco, recibo ese nuevo vestuario, una túnica limpia, una túnica blanca que me da, Señor. Y quizás es la razón por cual, como aquel hombre publicano, a veces no podemos levantar el rostro por decir: mira lo que me has dado, yo no merezco, I don't deserve this, pero me lo has dado. Una túnica blanca, un vestuario nuevo. Y al final de la época, al final del tiempo que conocemos como tiempo, nos va a dar un nombre nuevo. Una piedra, dice Apocalipsis, que donde están unas palabras especiales, un nombre especial que solamente el que la dio sabe. Una corona incorruptible, una mansión con el Señor. Imagínese usted entrar en su mansión con un vestuario sucio, salpicado de tierra o de sangre o de pecado. Como que no encaja. Necesitamos lavarnos en esa sangre del Cordero, porque al lavarnos en la sangre del Cordero, ahora sí podemos nosotros ser limpios. No nomás lo que viene siendo el hecho que hayamos hecho, sino que nuestra conciencia será limpia. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí porque todo lo que hay necesita ser porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitas. Quiero hacer algo diferente en este día. Si usted desea que el ministerio ore por usted y los unja, manténgase en pie. Si usted quiere pasar un tiempecito en el altar sin que nadie le moleste, porque quiere concentrarse en la presencia del Señor, hínquese ahí en el altar. Y así no le molestamos. Concéntrese en la presencia de Dios. Pero fíjese lo que dice la alabanza: hay un deseo en mí. Estoy anhelando ser cambiado, Señor. Ya estoy cansado, estoy fastidiado de vivir la vida que no produce fruto, de esta vida que solamente está llena de faltas y de pecados y de pensamientos impíos. Necesito que cambies algo en mi vida.
Señor quiere cambiarnos, pero hay que querer. Porque todo lo que hay dentro de mí, dígale al Señor, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más